Señor, queremos pedirte, antes de meditar en tu palabra, antes de reflexionar en tu palabra, queremos pedirte, Señor, que nuestros corazones la reciban como deben recibirla. Que tu palabra no sea solamente información para nosotros hoy, que tu palabra trate con nuestras vidas, hable a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sirva para nuestro caminar. Que tu palabra nos ayude a crecer en piedad, en santidad. Que tu palabra nos haga ver a Cristo. Que nos haga desear, Señor, imitar su carácter y crecer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Que tu palabra sea un espejo para nosotros. Que mientras tu palabra es puesta delante de nuestros ojos, también sirva para que nos examinemos a nosotros mismos y que puedas así tratar con nuestra vida. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, antes de empezar con nuestra reflexión de hoy, me gustaría que recordemos dónde nos habíamos quedado la semana pasada. A modo de resumen y recordando quizá las cosas más importantes, la semana anterior nosotros vimos cómo la situación de hambruna había crecido hasta tal punto que llevó a Jacob a tomar la decisión que no quería tomar. Recuerden que José se había quedado a uno de los hermanos, había empezado a probar y hacer como una prueba, un test, un examen, poniendo a prueba el corazón de sus hermanos. Y José se había quedado a uno de ellos y había dicho que o traían al más pequeño o presentaban ante él a Benjamín, o el otro hermano no saldría de la custodia, no saldría de la prisión donde se encontraba. Así que esos hermanos fueron a hablar con Jacob, le contaron todo lo que había pasado y Jacob se negó en rotundo. El corazón de Jacob estaba sumamente apegado a Benjamín y decía que si se llevasen a Benjamín era como mandarlo a la sepultura lleno de dolor y lleno de sufrimiento. Pero vimos como providencialmente Dios, que gobierna la historia y el universo, hizo que la hambruna fuera tanta que no había ya solución posible, no quedaba otra alternativa. Era o llevar a Benjamín o morirse literalmente de hambre. Así que finalmente, y en una situación extrema, Jacob decide encomendar todo en manos de Dios. Le dice a sus hijos que cojan dinero, que cojan provisiones y que tomen a Benjamín, y les da esa frase que parece simple pero dice tanto, ¿no? Y que el Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros. Jacob pone el destino de sus hijos y el destino de su hijo amado Benjamín en las manos del único que podía hacer algo, de Dios. Y en esa situación nos encontramos. Los hermanos regresan, van a ver otra vez a José y van a presentarse delante de él. Pero antes de ir al texto, quiero leer una frase que me hizo pensar mientras estudiaba y leía comentarios y algunas lecturas preparando el pasaje de hoy y las reflexiones para compartir con ustedes. Me encontré con una frase de Robert Chapman que decía así: perdonar sin regañar, ni siquiera con la manera de actuar o con la mirada, es un alto ejercicio de gracia. Es imitación de Cristo. ¿Sabes? Muchas veces perdonamos de palabra, ¿no? Perdonamos solo con la palabra, y más los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos tenemos costumbre de decir lo que hay que decir. Si tú le preguntas a un cristiano qué es lo más importante en tu vida, te va a decir Dios, porque es como si nos hicieran un examen y tuviéramos que responder, y a ver, ¿qué hay que responder a? ¿Qué es lo primero? Dios. ¿Qué es lo más importante para ti? La eternidad. ¿Qué vale más, las cosas de la tierra o las cosas de arriba donde está Cristo? No, las cosas de arriba donde está Cristo. Vale, ahora has sacado un 10 en teoría, pero miremos tu vida. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? ¿La tierra o el cielo o lo eterno?
Y eso para mí es importante. Nosotros debemos dejar de ser cristianos que dicen lo que hay que decir y ser cristianos que viven lo que dicen. Cuando nos hablan de perdón, nosotros rápido decimos, yo ya he perdonado. Claro, queda muy feo que un cristiano diga, no he perdonado. Queda francamente mal. Es más, se nos echa la palabra en contra. Si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos sus faltas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará las vuestras. Incluso por temor, somos capaces de decir, no, yo ya he perdonado. Pero la realidad, y con la frase de Robert Chapman, es que muchas veces decimos que hemos perdonado, pero nos alejamos de la persona con una actitud mala. Y yo no digo que haya personas que es mejor tener una distancia porque nos van a estar haciendo daño constantemente, pero a veces por una tontería, por algo mínimo, tomamos distancia, hablamos de esa persona con otra, o miramos de una manera un tanto extraña, o le damos vueltas a la cabeza con malos pensamientos o ideas, y al final tú dices, ¿has perdonado? Y la verdad es que muchas veces no. Es como si Jesús nos hubiese perdonado, pero estuviese todo el tiempo mirándonos con cara de reprobación, diciendo, menuda gente, tela marinera, son así, son de esta manera, son de aquella forma. Y no, nosotros entendemos que Jesús no nos está mirando con mirada de reprobación, ni que está teniendo conversaciones con alguien malas sobre nosotros, ni que está mirando hacia nosotros con malos pensamientos, porque realmente hemos sido perdonados. Por eso, cuando Robert Chapman dice esta frase, dice que quien es capaz de perdonar verdaderamente, sin regañar, ni siquiera con la manera de actuar o con la mirada, dice que eso sí que es un ejercicio de gracia, que eso sí que es realmente imitar a Cristo. Y cuando nosotros miramos la vida de José y sobre todo vemos las actitudes de José, podemos garantizar algo: José perdonó a sus hermanos. Porque incluso alguno podría decir, bueno, con lo que está haciendo se nota que tiene rencor. Yo no creo que José esté haciendo todo esto por rencor. José está queriendo tratar con el corazón de sus hermanos. José está queriendo que sus hermanos aprendan algo. José está queriendo llevar a sus hermanos a algo bueno para ellos. Si José tuviese rencor, tenía todo en su mano para acabar con sus hermanos. Y las actitudes que está teniendo es todo lo contrario. Están llenas de gracia, de compasión y de misericordia, incluso al final, todavía más. La historia de José, por un lado, nos hace mirar, como llevamos haciendo todas las semanas, a Jesús, pero por otro lado también nos hace mirarnos a nosotros mismos. Y a veces pensar, ¿no? Y como vimos también con Esteban el domingo, si Esteban fue capaz de perdonar a los que lo apedrearon hasta la muerte, si José fue capaz de perdonar a los que lo traicionaron siendo sus hermanos, porque no hay herida más grande que la que viene de cerca. Yo siempre digo, a mí las cosas que me duelen nunca son las de, por ejemplo, internet. Si alguien dice algo, si alguien comenta algo en internet, ni lo conozco, ni está cerca de mí. Las cosas que me duelen son las que vienen de más cerca. Por eso la traición es importante en cuanto a Jesús, porque la traición no viene de un romano cualquiera o de un judío cualquiera, viene de uno de los 12, de cerca. Y esas son las puñaladas que duelen, las que vienen de alguien a quien tú quieres, de alguien a quien tú amas. Pues vemos a José, la puñalada vino de sus propios hermanos y fue capaz de perdonar. Y cuando yo, durante estas 2 últimas semanas, he estado meditando tanto en la vida de José y en la vida de Esteban, me he mirado a mí mismo y digo, Juan Manuel, más vale que empieces a perdonar cosas mucho más pequeñas. Porque no es normal que estos hombres, porque a veces miramos a Jesús y dices, es que es Jesús. Bueno, José no es Jesús, Esteban no es Jesús. Pues si Esteban pudo perdonar eso y si José pudo perdonar eso, tú podrás perdonar otras cosas mucho más leves. Si también estás en el Señor. Ahora vamos a ver cómo sigue esta historia. Después de una pequeña introducción, vamos a ver cómo sigue este relato. Y lo que vamos a ver ahora es que José va a preparar un banquete para sus hermanos. Una comida, un banquete. Génesis capítulo 43, versículos 16 y 17 dice, cuando José vio a Benjamín con ellos,
dijo al mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Él hizo como José le dijo y llevó a los hombres a casa de José. Así que los hermanos llegan y llegan con Benjamín. José sabía que Benjamín era real, nunca ha tenido dudas de eso, pero los ve llegar y los ven llegar con el hermano menor. ¿Y qué le nace hacer a José? Una comida, una cena, un banquete. Por eso digo que José ha perdonado. Porque cuando nosotros vemos un banquete en la Biblia, una cena, una comida, un almuerzo así, nosotros siempre tenemos unas ideas que giran en torno a la comida, unas ideas que giran en torno a la mesa. A veces un banquete en la Biblia está relacionado con el honor. Con el honor. ¿Recuerdan la reina Esther antes de lidiar con el rey Asuero, que preparó también unos banquetes durante unos días para el rey y para su fiel consejero militar que tramaba contra los judíos? Esther fue estratégica, Esther fue inteligente, Esther fue sabia. Y para antes de decir lo que quería decir, antes de hacer lo que quería hacer, que preparó durante un par de días o 3 banquetes. Porque ella preparar un banquete para el rey y para aquel hombre era como honrarlos. Honrarlos. El banquete a veces significa honra. El banquete a veces significa intimidad. Uno no sienta a la mesa a cualquier persona. Yo no conozco mucha gente que se haya sentado a mi mesa, que estén alrededor andando por la calle. A la mesa sentamos a la familia. A la mesa sentamos a los amigos, a la mesa sentamos a los hermanos, a la mesa sentamos a personas a las que queremos abrir el corazón. En la mesa nos contamos batallas, problemas, luchas y dificultades. En la mesa buscamos consejo. En la mesa nos abrimos sinceramente en busca de apoyo, de ayuda. La mesa es un lugar también de buena comunión, de ánimo, de gozo y de regocijo. Pero en la Biblia también la mesa es un lugar de restauración, de poner a la mesa a personas que hacía tiempo no estaban, de relaciones que se han vuelto a juntar. Por eso el hecho de que José prepare un banquete para sus hermanos no es solamente el hecho de que van a comer juntos. Nosotros hemos reducido a día de hoy la comida como comer. Pero en aquel entonces la mesa tenía un significado muy especial. Y piensa que estás hablando de 12 hombres en situación de necesidad que van a comer en la mesa del hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Eso es honra, eso es honra. Miren si la mesa es lugar de restauración, de celebración, de algo hermoso. Que mire qué bonito lo que pasa en Lucas 15, versículo 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Te das cuenta cómo José pide a su siervo que maten a un animal para hacerlo y prepararlo y comer con sus hermanos? Y el padre del hijo pródigo le dice también a su siervo, a su mayordomo, que maten un becerro engordado, que también van a comer juntos. ¿Qué estaba haciendo el padre del hijo pródigo? No solo se estaba restaurando una relación, sino además estaba honrando a un hijo que no merecía honra. Estaba honrando a un hijo que no lo merecía, se había gastado la herencia, se había ido al mundo, le había dado la espalda, se había ido a la mala vida y ahora el padre lo vuelve a poner a la mesa, le vuelve a dar su lugar de hijo. La mesa es importante y que José esté sentando a sus hermanos a la mesa es una clara muestra de gracia, es una clara muestra de misericordia y es una clara muestra de lo que Dios también ha hecho con nosotros. Siendo traidores, siendo pecadores, siendo viles, el Señor nos dio el honor de sentarnos a su mesa. El Señor nos dio el honor de sentarnos con Él, de poder partir el pan,
de poder beber de la copa juntos, sobre todo porque somos esos redimidos que están bajo el nuevo pacto en Cristo. Nosotros también hemos sido sentados a una mesa, a la mesa de Dios, y tampoco lo merecíamos. Pero lo vil y despreciable de este mundo eligió Dios para hacerlo su hijo, para que sean sus hijos. Dios también nos restauró a nosotros y también nos ha puesto a su mesa. Pero ahora pasa algo curioso que tiene algo que ver con algo que también vimos la semana pasada. Este punto me gusta llamarlo así: el que mal trama, mal piensa. En Génesis 43, versículo 18, sigue así nuestro texto. Y los hombres tenían miedo. ¿Qué tenían? O sea, te han invitado a comer, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué? Dice, porque eran llevados a casa de José y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. ¿Por qué tenían miedo? Porque pensaban que esa invitación a comer, esa invitación a cenar era una trama contra ellos. ¿Qué idea tuvieron? No tuvieron la idea de, mira qué bendición, ¿no? Que nos han invitado a cenar, mira qué bendición, que hemos recibido tanta gracia, mira qué bendición, que hemos recibido tanto favor. No, automáticamente su mente piensa, ¿sabes qué? Seguro que todo esto es una trama para decir que hemos robado y ahora llevarnos a todos como esclavos. ¿Sabes qué? Yo quiero que consideremos dos cosas. La primera, unos hombres acostumbrados a tramar mal contra otros, como lo hicieron ellos contra José, no descartan que hayan tramado contra ellos. ¿Por qué ellos piensan en su cabeza que pueden estar tramando contra ellos? Porque ellos son especialistas. Ellos son especialistas en traiciones. Ellos son especialistas en tramar contra otros. Ellos se lo han hecho a su hermano. No tuvieron contemplación. Le dijeron a su hermano, ven, vamos a hacer esto, acércate, come con nosotros, y lo echaron a un pozo. Ellos, ¿sabes qué están pensando? Si yo le hice eso a mi hermano, ¿por qué a mí no me harán eso también? Siempre lo digo. El que está acostumbrado a hablar mal de la gente piensa que la gente habla mal de él. El que está acostumbrado a tramar con la gente, contra la gente, piensa que la gente trama mal contra él. Porque en el fondo todos nos creemos que somos igual de malos. Si yo hago esto, lo tiene que hacer todo el mundo. Si yo miento, tiene que mentir todo el mundo. Si yo soy un amigo traidor, todos los amigos tienen que ser traidores. Si yo soy un amigo desleal, todos los amigos tienen que ser desleales. Pero eso es un problema. Porque no todo el mundo hace esas cosas. Hay amigos fieles. Hay buenos amigos. Hay gente honrada. Hay gente honesta. Hay gente que no traiciona. Pero el problema de estos hermanos es que ellos pensaban que así como ellos habían hecho, seguramente ahora estaban recibiendo de lo sembrado. Ellos habían sembrado en el pasado traición y estaban cosechando traición y trampa. La segunda cosa que puede ser también es que los hermanos de José habían reconocido su culpa y habían reconocido las consecuencias por sus pecados pasados. Y ahora solamente les quedaba esperar juicio de Dios. En el pasado habíamos leído que los hermanos de José habían reconocido que habían hecho mal. Habían hablado entre ellos y ya se habían dicho el uno al otro, nos equivocamos, no teníamos que haber hecho eso a José. Ya habían reconocido su maldad. Y también en la mente de ellos puede ser que sea el pago de sus actos. Piensa que en la mente de esos hombres la vida funciona de esta manera. Has hecho lo correcto, Dios te da favor. Has hecho lo malo, Dios te castiga. En la mente de ellos, Dios podía estar juzgando sus acciones y estaban cosechando el mal que habían sembrado. Pero hay una cosa cierta. Los impíos, los que hacen mal, las personas que traman mal, las personas que viven mal, suelen ser personas con una conciencia muy inquieta. No suelen encontrar paz. Me encanta cómo lo describe Isaías 57. El versículo 20 y 21, mira lo que dice. Pero los impíos son como el mar agitado,
que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice Dios, para los impíos. ¿Has visto? Dice que los impíos no tienen paz. Los impíos no tienen paz. Su mente vive tramando el mal, pensando el mal, el que ellos hacen, el que otro trama contra ellos, y describe a los impíos como gente inquieta, como gente que no tiene descanso. Ellos son conscientes de su propia maldad y por lo tanto son conscientes de la maldad de otros y no tienen paz. Siempre hay una preocupación constante en el corazón, están inquietos, están atribulados, y así lo dice Isaías. Y mira de qué frase tan sencilla: no hay paz, dice Dios, para los impíos, no hay paz. Pero gracias a Dios que tú y yo sí podemos tener paz. Sí podemos tener paz. Primero, no debemos preocuparnos por lo que tramen contra nosotros, porque Dios es nuestro protector. Nada pasará en nuestra vida que Dios no permita. Y si traman contra nosotros y parece que van ganando la batalla, recuerda algo: Dios es justo y a su tiempo pone todo en su lugar. Nosotros no debemos pelear esa batalla, no debemos ser como los impíos que pierden la paz y empiezan a pelear con otros que buscan esa pelea. Nosotros debemos dejar nuestras guerras y batallas en las manos de Dios. A veces el enemigo quiere eso, distraernos para enzarzarnos en luchas que solo nos van a hacer perder tiempo, paz y gozo. Y en el camino dejamos de servir a Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de concentrarnos en las cosas que debemos concentrarnos, que son de Dios. Pero nosotros debemos tener paz. Recuerda, mía es la venganza, dice el Señor. No es nuestra. La lucha no es nuestra. No debemos defendernos. Jesús no se defendió cuando lo atacaron. Jesús solo mostró celo cuando se trataba del templo y de las cosas de Dios, pero cuando hablaban de él, ni siquiera alzaba la voz. Y lo acusaron prácticamente de endemoniado. Y él no se defendió. Eso nos enseña que no debemos defendernos, que debemos tener paz en ese sentido, pero hay una paz más importante. El hecho de saber que nosotros no miramos al cielo pensando que en cualquier momento puede caer un rayo o que en cualquier momento puede venir sobre nosotros el juicio de Dios, porque por medio de Jesús tenemos paz para con Dios. Lo dice el apóstol Pablo a los romanos: justificados por medio de la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que 3 paces, por decirlo de alguna manera, tenemos que tener. En primer lugar, tenemos que tener paz con lo que otros traman, porque Dios está con nosotros. En segundo lugar, tenemos que tener paz en el sentido de que no tenemos que tener temor del juicio de Dios, porque hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Y en tercer lugar, tenemos que tener paz en esta vida, porque el Señor Jesús lo prometió: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que, hermano, tienes paz para con Dios, no tienes que estar inquieto por los que te tramen contra ti, y el Señor Jesucristo te prometió una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que no hay paz para los impíos, dice el Señor, pero hay paz para los hijos de Dios. Hermano, disfruta de la paz que te ha dado Dios. No caigas en las artimañas que quieren robarte el regalo de la paz. La paz es un regalo que nos ha dado Dios. Y nosotros debemos velar por guardar esa paz. Y no podemos dejar que nada ni nadie nos quite la paz que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y ahora qué van a hacer? Fruto del miedo, fruto de la preocupación, los hermanos de José van a hablar para defenderse. Versículos 19 al 22 de Génesis 43 dice así: entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le dijeron: oh, señor mío,
Ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos y sucedió que cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Así que ellos están hablando con el mayordomo de José, ya preparando como su defensa, diciendo, no hicimos nada, nosotros nos encontramos el dinero y está aquí, no nos lo hemos quedado y encima traemos más para comprar más alimento. ¿Ves esa inquietud de alguien que tiene miedo de que le vengan consecuencias? A eso también se refiere el texto cuando dice que el impío no tiene paz. Está como inquieto, sabe que pueden pasar cosas porque sabe que ha hecho cosas mal. Y en este caso estaban preocupados, no saben lo que va a pasar. Pero la respuesta del mayordomo es asombrosa. El versículo 23 dice así, y él dijo, el mayordomo de José dijo, no os preocupéis, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Entonces les sacó a Simeón. Eso debe dar tranquilidad, ¿no? Porque acaba de llevar al que estaba preso. Pero hermano, es asombroso que el mayordomo de José no dice José tramó esto, no dice José lo arquitectó todo, José dijo que devolviera el dinero. ¿Sabes qué ha dicho? Y no es casualidad. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado este tesoro. ¿Te acuerdas en los versículos anteriores en quién había puesto Jacob la confianza de este viaje? En Génesis 43, versículo 13 y 14 habíamos leído, tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Jacob estaba dispuesto a aceptar que la voluntad de Dios fuese perder a sus hijos, pero él creía que podía todavía ver la gracia y misericordia de Dios. Y por eso había dejado todo en sus manos, que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia delante de ese hombre, que os devuelva a Simeón y que os dé a Benjamín también. Y hermanos, llegan y Simeón es devuelto. Simeón es devuelto. Y las palabras del mayordomo de José, ¿cuáles son? Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado este tesoro. ¿Sabe qué estaría pasando en la mente de esos hermanos? Nuestro padre dijo que Dios tenga misericordia y el mayordomo dice Dios ha tenido misericordia. Solo hay una cosa que esos jóvenes podían pensar, que esos hombres podían pensar. Dios es bueno. Dios es bueno. El mayordomo no apunta a José, no apunta a él, no apunta a los hombres, apunta a Dios como fuente de toda misericordia. El mayordomo ellos podían haber sido consolados con un mensaje diciendo que José se encargó de todo eso, diciendo que fue decisión de José, pero no lo hace así. Él dice que ha sido Dios. Él dice que ha sido el Señor. Porque ¿sabes qué, amados hermanos? Los hombres pueden tener gestos nobles. Los hombres pueden hacer buenas acciones, pero debemos recordar que toda buena dádiva viene de Dios. José pudo poner el dinero en sus costales. José pudo decirle al mayordomo que hiciese eso. José pudo tomar las decisiones, pero toda buena dádiva viene de Dios. Y eso quiero que lo entiendas en tu vida. Oh, pastor, he tenido tanta suerte porque al final me contrataron en esa empresa. El jefe pudo tomar la decisión, pero toda buena dádiva viene de Dios. Pastor, recuerda que estaban haciendo despidos en la empresa, finalmente han acabado y a mí no me despidieron. El jefe me ha dicho que mira, que ven mis cosas buenas, recuerda las frases de la Biblia, pero halló gracia. Toda buena dádiva viene de Dios. Pastor, mira cómo van las cosas, me están saliendo muchos clientes para la empresa, la cosa va bien, gracias a Dios, estábamos un poco mal, pero estamos remontando.
Sí, los clientes llaman, los clientes contratan, pero toda buena dádiva viene de Dios. No olvides, amado hermano, que los hombres pueden poner la mano, los hombres pueden firmar el contrato, los clientes pueden llamarte, las empresas pueden abrirte la puerta, pero de donde viene todo lo bueno es de el Señor. Y por eso el dinero que estaba en los costales, lo que había ahí a su lado, las decisiones de José, el mayordomo responde con mucha claridad: vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado este tesoro. Hermano, no recuerdes de dónde viene todo lo bueno. Todo lo bueno que tienes viene del Señor. Los hombres extienden manos, pero quien mueve el corazón de esas manos es Dios. Es Dios. No hay otro. No hay otro. Y Dios es tan bueno que puede mover la mano hasta de impíos a tu favor. Dios fue capaz de mover la mano de los egipcios para darle oro y joyas a los hebreos al salir. Dios puede mover la mano de quien sea a tu favor. Así que cuando tú veas una mano extendida, una puerta abierta, mira más arriba, porque de Dios viene todo lo bueno. Ahora, José aparece en escena y los hermanos de José se sientan a la mesa delante de él. Versículos 24 al 26 dice: después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies y dio forraje a sus asnos. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él. Hermano, cada vez que José mira a sus hermanos postrados ante él, es un recuerdo de la fidelidad de Dios. Tú piensas que José había recibido un sueño que al contarlo a sus hermanos, la rabia, la envidia, el odio crece. Y eso provoca que lo empiecen a mirar con mala cara, hasta el punto que José es traicionado por ellos, lanzado a un pozo, y a su padre le dicen con sangre falsa de animal en su ropa que lo habían matado un animal. José va a la casa de un hombre, acaba sirviéndole como esclavo. El hombre ve a José con gracia por obra de Dios y lo pone como jefe de los mayordomos al cuidado de todas sus cosas y de toda su casa, excepto de su mujer. Pero su mujer se encapricha de José, empieza a ir detrás de él y finalmente José se niega a tener relaciones con ella. Ella levanta una falsa denuncia y acaba José preso. En la cárcel también vemos que Dios trata con gracia a José de manera soberana, acaba cuidando de las cosas de prisión, hasta que conocemos los sueños del copero, del panadero y cómo al final llegan los sueños de Faraón y José sale. O sea, Dios le mostró a José algo que iba a pasar, pero en el transcurso ha habido mucho sufrimiento. Dios nos va a llevar a la gloria. Es una promesa. Dios nos ha prometido que un día estaremos con Él. Dios nos ha prometido que un día tendremos un cuerpo glorificado. Dios nos ha prometido que un día estaremos en la eternidad donde solo hay gozo, justicia. Pero en el camino, hasta haber cumplido ese día, hermanos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero en medio del sufrimiento, debemos aprender como José a que a pesar del sufrimiento, nuestra confianza sigue estando en la promesa. Hermano, ¿por qué un pastor sigue predicando? Dime la verdad. ¿Por qué sigue predicando? La mayoría de personas, si supieran todo lo que un pastor aguanta, dirían: eso yo no lo aguanto. Yo quiero una vida más tranquila. ¿Sabes lo que es aguantar comentarios de gente? Aguantar críticas constantes. Tú dirás que no, pero es constante. Aguantar reproches. Aguantar que los que quieres de la noche a la mañana ya no te aprecian para nada y te miran con un ojo tuerto.
¿Tú sabes lo que es humanamente eso? ¿Nunca te has preguntado por qué la persona sigue ahí? Porque tampoco le decimos, váyase al mundo. ¿Sabes qué sería lo fácil? Congregar en una iglesia. ¿Sabes qué tendría que hacer? Voy al estudio y escucho. Voy a la oración, escucho. Voy el domingo y me voy a comer. Como muchos otros, tranquilo y feliz. No me meto con nadie, nadie se mete conmigo. ¿No te has preguntado nunca por qué siguen predicando esos pastores? ¿Por qué siguen haciéndolo? Tiene que haber una motivación. Debe ser el oro que se nos promete por la tarea. Debe ser algo así, ¿no? Debe ser que todos los pastores tienen baños de oro en casa. ¿No te has preguntado nunca por qué siguen aguantando? ¿Será que son masoquistas, que les gusta el sufrimiento? Solo hay un motivo: que creen en las promesas de Dios. A pesar de todo eso, creen que Dios sigue salvando. Creen que a través de la predicación gente salva. Creen que a través de la predicación familias son restauradas. Creen que a través de la predicación personas abren los ojos. Y por eso son capaces de soportar el sufrimiento, porque siguen creyendo en las promesas de Dios para esa obra. Y así es todo en la vida. Si nosotros miramos las cosas de aquí abajo, vamos a estar desalentados. Por eso la Escritura nos dice, no pongáis vuestros ojos en las cosas de abajo, que son pasajeras. Mirad más bien las cosas de arriba, que son eternas. Es mirando arriba, creyendo en las promesas de Dios, que seguiremos enfrentando el gozo, el sufrimiento. Porque ¿saben qué? Esta leve tribulación pasajera no se compara al peso de gloria que nos espera. La historia de José también nos enseña a sufrir confiando en que Dios cumple y que al final de este camino, pase lo que pase, somos llamados a andar como extranjeros y peregrinos porque la gloria nos espera. Y José fue fiel porque sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Ahora José empieza a interactuar nuevamente con sus hermanos. Y José le preocupa el estado de su padre. Y pregunta, versículos 27 y 28. Entonces él les preguntó cómo se encontraban. Y dijo, ¿cómo está vuestro anciano padre de quien me hablasteis? ¿Vive todavía? Y ellos dijeron, tu siervo, nuestro padre, está bien, todavía vive. Y ellos se inclinaron en reverencia. Ya se han postrado ante él antes. Ahora vuelve a preguntar algo, le responden y vuelven a inclinar su rostro. Recuerden que habíamos explicado que en estas culturas orientales inclinar el rostro era algo típico ante cualquier figura de autoridad. La preocupación de José por su padre nos muestra no solo que José ama a su padre, sino que José dentro de su corazón tiene un mandato divino, el llamado a honrar a su padre. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. El corazón de José no solo quería saber dónde andaba su padre, sino que José tiene una sincera preocupación por el estado de su padre. Todo ese tiempo no lo ha podido cuidar, ha estado preso, ha estado en malas condiciones, pero ahora puede hacerlo. Parte de lo que José va a hacer lo hará para acabar cuidando no a sus hermanos, sino también a su padre. José se preocupa por su padre. Y quiero decirles algo, hermanos. Es deber de ustedes como hijos honrar y preocuparse por sus padres. Es nuestro deber cristiano. En este mundo ya no es así. Antiguamente las familias permanecían unidas hasta el final. Teníamos claro que un tiempo nos cuidaban ellos, que luego los cuidábamos nosotros, que el respeto y la honra a un padre estaba por encima de cualquier cosa. Pero esta agenda, esta ideología y este mundo y esta sociedad ha hecho bien su trabajo y las familias están completamente fragmentadas. Incluso dentro de la iglesia cristiana se nos olvidan mandamientos básicos como honrar padre y madre.
Y quiero recordarnos algo que puede ser difícil. Honrar padre y madre no es honra a tu padre y a tu madre cuando lo hagan bien, honra a tu padre y a tu madre cuando sean buenos, honra a tu padre y a tu madre cuando ellos también hagan su parte. No, es honra a tu padre y a tu madre porque Dios lo mandó. Hermanos, nosotros debemos entender que muchas personas a nuestro alrededor nos van a dar 1000 motivos para no cumplir con nuestra parte, pero que hay uno que nos da uno suficiente para cumplir con ella, y es Dios. Mira, esto lo aplico a cada área de tu vida. Tú no tienes que ser buena esposa si tu marido es buen marido. Tú tienes que ser buena esposa porque te lo dice Dios. No lo tienes que hacer por tu marido, lo tienes que hacer por Dios. Si tú solo vas a limitar tu manera de ser buena esposa a el comportamiento de tu marido, ya te lo adelanto, nunca serás buena esposa porque él nunca se lo va a merecer. Pero ahora le voy a dar la vuelta a la historia. Maridos, somos llamados a ser buenos esposos independientemente de si nuestra esposa es buena. Somos llamados a ser buenos esposos porque Dios es bueno y Dios nos lo ha mandado. Padres, tienen que instruir y amar a sus hijos por Dios. Hijos, deben honrar a sus padres defectuosos y torpes porque lo dice Dios, no por ellos. Eso es como cuando el Señor dice, obedeced a vuestros pastores, no es porque ellos se lo ganan. Es por Dios, no por ellos. Cuando el Señor dice, someteos a las autoridades, no porque ellos lo merezcan, es por Dios, no por ellos. Lo que tienes que replantearte es quién es tu verdadera motivación para obedecer. ¿Los hombres o Dios? Porque si es los hombres, vas a encontrar 1000 excusas para no hacer lo que te toca hacer. Pero si es Dios, harás siempre tu parte. Y ellos ya hablarán con Dios de la suya. Yo no voy a rendir cuentas por lo que ustedes han hecho conmigo. Yo voy a rendir cuentas por lo que yo he hecho con ustedes. Yo no voy a rendir cuentas por lo que Clicia me ha hecho a mí. Yo voy a rendir cuentas por lo que yo le he hecho a ella. Yo no voy a rendir cuentas por lo que mi padre me ha hecho. Yo voy a rendir cuentas por lo que yo como hijo le he hecho a él. Y cada quien rendirá cuentas ante Dios. Y no creo que cuando lleguemos ante Él nos sirva el discurso de Génesis. De Adán, ¿qué has hecho? Yo, pero es que ella. Eva, ¿qué has hecho? Yo, pero es que la serpiente. No va a servir. No va a servir. José quiere honrar a su padre, se preocupa sinceramente por su bienestar. Hermanos que están en esta sala, si sus padres están vivos, se preocupan sinceramente por su bienestar. Honran a sus padres. Eso no va hasta los 18 años. Va hasta que ellos siguen vivos. Es más, hasta con su comportamiento pueden seguir honrando su memoria. Pero eso es un mandato de Dios. Ahora, después de esto, Benjamín es llevado delante de José. Génesis 43 y el versículo 29 dice así. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. Cuando José ve a Benjamín y lo ponen delante de él, ¿qué es lo primero que hace? Mira qué interesante. José podía haber preguntado 1000 cosas. José podía haber dicho, ¿cómo te tratan estos? ¿No te han hecho nada malo? ¿A ti también te tienen manía? Pero José no pregunta nada. ¿Sabes qué hace José? Mira qué curioso. Hermanos, no pierdas de vista que José está en Egipto. José está en Egipto. Y lo que José les acaba de decir es, Dios te imparta su favor, hijo mío. Dios te imparta su favor. José ha decidido bendecir a su hermano menor. José ha decidido lanzar una bendición sobre su hermano. Dios te imparta su favor. Y déjame decirte algo, es imposible no ver esto y pensar que Jesús también ha bendecido a sus hermanos menores. Así como José bendice a su hermano pequeño,
Jesús también ha bendecido a sus hermanos menores. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo de alguna manera ilustrada, es como nuestro hermano mayor. Él, el Hijo unigénito del Padre, nosotros pasamos a ser de la familia, adoptados por pura gracia y ahora hermanos de alguna forma también de Jesús e hijos del Padre por medio de Cristo. Y así como José bendice a su hermano menor, nosotros tenemos todas las bendiciones en Cristo. Hermano, ¿sabes qué es asombroso? No te falta ni una bendición. ¿Has pensado alguna vez en eso? No te falta ni una bendición. No eres muy bendecido, eres totalmente bendecido. Tienes toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. No hay nada espiritualmente hablando de lo que carezcas. En Cristo tienes todas las bendiciones que Dios puede darte. Hermano, eres la persona más bendecida de este mundo, porque tienes todas las bendiciones en Cristo. A veces se nos olvida que la salvación no es lo único que tenemos. A veces se nos olvida que con la salvación hemos recibido mucho más. Que con la salvación hemos recibido un Padre celestial, hemos recibido toda bendición espiritual, hemos recibido la garantía de una gloria eterna. Hermano, lo que Cristo conquistó por nosotros es glorioso. Y pensar en ello nos ayuda a seguir teniendo esperanza en medio de este peregrinaje. Pero ahora a José le va a pasar algo que es normal. El corazón de José se va a quebrantar. Mira el versículo 30, hermano. Génesis 43, versículo 30. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su aposento y lloró allí. Después de ver a Benjamín, el corazón de José se vino abajo. Pero es normal, ha pasado por mucho, ha sufrido en gran manera. Ahora tiene a su hermano pequeño delante, a los grandes ahí, y el corazón no es de piedra. Finalmente, él no quiere llorar delante de ellos. Ellos no comprenderían por qué ese hombre tan poderoso está llorando por ver a un niño que no conoce. Todavía José no se ha revelado a sus hermanos, pero si lo recuerdan, ya es la segunda vez que José llora. ¿Sabes qué me enseña esto? Que puedes perdonar, pero a veces el corazón sigue tan vinculado a las cosas que a veces duele. A veces duele. A veces duele recordar algo. A veces duele recordar lo que te han hecho. A veces duele tener delante a ciertas personas. A veces también te emocionas. En este caso seguramente era una emoción fruto de ver a su hermano pequeño. Pero que algo lo recordemos y que por un instante nos haga sentir o conmovernos no significa nada malo. El mundo a veces nos quiere hacer como fríos, como que sentir algo fuera malo. Y hermano, yo creo que los dos extremos son peligrosos. Es peligroso volvernos personas que no somos sensibles a las cosas que debemos ser sensibles, y es peligroso volvernos personas emocionales. Emocionales en el sentido que todo nos provoca emociones descontroladas. Lo que nosotros debemos tener es dominio sobre nuestras emociones. Hermano, tener emociones es normal. Dios te ha hecho así. Pero lo que las emociones no pueden hacer es dominarte a ti. Tú no puedes regir tu vida, tus decisiones por tus emociones. Tú debes someter tus emociones al Espíritu. Tú debes someter tus emociones al Señor. Llorar, en el caso de José, es normal. Es normal llorar en ocasiones y por distintas circunstancias de nuestra vida. Pero eso no puede regir toda nuestra vida.
ahora van a proceder a la cena, a la comida, y van a comer separados, pero no por cuestiones de rencor. Van a comer separados por cuestiones de protocolo. Génesis 43, versículo 31 al 33, dice así: después se lavó la cara y salió controlándose y dijo: servid la comida. Y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es una abominación para los egipcios. Y los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura y el más joven conforme a su juventud, y los hombres se miraban unos a otros con asombro. Se miraban unos a otros con asombro. Estaban separados, pero el texto nos dice el por qué. José no los sentó separados de él porque estuviera resentido o enfadado o les guardara rencor. Es porque por la cultura egipcia, hebreos y egipcios no podían comer juntos. Además, él también, por ser una figura de autoridad, no podía sentarse a mano con ellos. Así que pusieron a un lado los egipcios, en la parte delante de José los hermanos, por orden de edad, y luego a José a un lado. Pero lo más curioso de este pasaje es esa frase: se miraban unos a otros con asombro. Tú imagínate a los hermanos, fueron un día por comida, en una situación de pobreza, y ahora están comiendo en la mesa del hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Se están mirando como: ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí? Teníamos incluso por nuestra vida, pensábamos que íbamos a acabar esclavos y estamos aquí comiéndonos un banquete. Estaban asombrados. Y hermano, yo quiero que en tu corazón nunca dejes de asombrarte por la gracia que has recibido. Me da pena cuando los cristianos hablamos de la cruz ahora como algo sencillo y simple. ¿Te has dado cuenta? Cuando nosotros conocemos el Evangelio y conocemos al Señor, la cruz es nuestro mayor asombro. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y lo que queremos hacer es predicar el Evangelio y miramos a la cruz del Calvario y no dejamos de emocionarnos y de llorar y de repetirnos cómo yo, siendo un vil pecador, he recibido tanta gracia. Pero pasa el tiempo y ya hemos madurado. Ahora tenemos otros debates más interesantes, otros temas teológicos más profundos. La cruz puede esperar. La gracia de Dios puede esperar. El Evangelio puede estar ahí, que ahora estamos a otro nivel. El Evangelio para los nuevos. La cruz para los nuevos. Y te digo una cosa. Es dejar de lado el pensar en la cruz. Es dejar de lado el reflexionar en el Evangelio. Es dejar de lado el meditar en la gracia de Dios. Y empezamos a volvernos personas frías, arrogantes, insensibles a las cosas espirituales. Hermano amado, que la gracia de Dios nunca deje de asombrarnos. Que la cruz siga siendo nuestro tema central. Que podamos decir como Pablo: yo no me he propuesto otra cosa a no ser predicar a Cristo y este crucificado. Porque cuando perdemos de vista la cruz, yo creo que es cuando dejamos nuestro primer amor. Ya nos hemos vuelto cristianos de rutina, aprendemos temas más profundos que está bien estudiar, pero hermano, que volvamos siempre a la fuente, a la gracia de Dios, y que nos volvamos a asombrar, que no nos acostumbremos a venir aquí. Tú estás hoy aquí en un estudio sobre Génesis que ya no te emociona, o un martes estudiando la palabra y ya no te emociona, pero si tú ves la cara de los que se acaban de convertir, vienen entusiasmados. ¿Sabes por qué? No porque tú ya no estás, es que para mí ya no es tan bueno el mensaje, yo soy maduro, a mí esto que están enseñando no. Ese es tu problema. La palabra no ha cambiado y no podemos hacerla más emocionante para que los que llevan años en la fe se entusiasmen más. El problema es el corazón, que deberíamos volver a estar emocionados con el Evangelio y la gracia de Dios como los que se acaban de convertir. Nos deben volver a asombrar.
Debemos venir a un estudio bíblico como hoy o el domingo al culto, no como hay que ir al culto. ¿Tú sabes que vamos a un culto? ¿Tú sabes que hace unos años amaneceríamos borrachos con resaca o estaríamos muertos o drogados? O no tendríamos ni matrimonio ya y vamos a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nos alcanzó la gracia de Dios, porque nos ha salvado, porque nos ha alcanzado, porque ha tenido misericordia de nosotros. Y te aseguro que si vienes asombrado por su gracia, vas a cantar diferente las alabanzas ese día. El culto va a ser asombroso, la palabra va a ser una bendición para ti. Pero vienes pensando en otras cosas, analizando otras cosas. Ya la alabanza estamos más pendientes de si el micro estuvo más alto o más bajo. El sermón, hoy estuve pensando en otras cosas. El problema no ha sido el sermón, ni la alabanza, ni el culto. Es que hemos dejado de pensar en la gracia de Dios. Y ya no celebramos nuestra salvación. Hermano, lee conmigo 2 de Samuel, capítulo 9 y el versículo 7. Mira, David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Ese hombre que iba a comer a la mesa de David era un hombre que no podía estar a la mesa de un rey. Era un hombre que no podía estar ahí. Un hombre llamado Mefiboset, un hombre lisiado. Y el rey lo mira y por amor a su padre, a Jonatán, le concede un deleite, un lisiado a la mesa del rey. Un lisiado a la mesa del rey. ¿Sabes lo que eres tú en la iglesia? Un lisiado a la mesa del rey. No dejemos de acordarnos que somos lisiados a la mesa del rey. Hermano, la historia que estamos mirando, en esta historia, tú y yo no somos el José que Dios va a exaltar. En esta historia, tú y yo somos los hermanos malvados que están sentados a la mesa por gracia y que han sido perdonados. Tú y yo no somos en esta historia el José que Dios realizará nuestros sueños. Tú y yo en esta iglesia somos los viles hermanos traidores y pecadores que han recibido gracia. Cuando mires la Biblia, no te veas en los protagonistas y en los héroes. Te tienes que mirar en los villanos, en los perdonados, en los que reciben misericordia, porque eso es lo que somos. Tú no eres el David que vence al gigante Goliat. Tú eres los soldados cobardes que están alrededor, que van a morir, que no tienen escapatoria, que no sirven para ganar esa batalla. Y miras como David, que es Cristo, vence la muerte, vence el pecado y vence al diablo por ti, que tú no podías ni lo merecías. Tú y yo no somos los héroes. Tú y yo somos los villanos. Los villanos que cada día deben volverse a asombrar de cuánto les han perdonado. Y cuando recordemos esa gracia y nos volvamos a asombrar por esa gracia, al que mucho se le perdona, mucho ama, pero se nos olvida cuánto se nos ha perdonado. Terminamos con el último versículo para concluir y vemos un gesto de José especial donde le da una porción mayor en la cena a Benjamín. Génesis 43 y el versículo 34 dice, él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. Así que, amado hermano, en esta historia vemos como hermanos traidores, hermanos mentirosos, hermanos viles, hermanos malvados han recibido gracia. Y la muestra de esa gracia es que se han sentado a la mesa. Y la muestra de esa gracia es que el propio José les ha dado de su porción. Pues esa historia es la tuya y esa historia es la mía. Y tú y yo también nos vamos a sentar en un banquete. Y no quiero que te olvides. Cuando estés sufriendo, cuando estés pensando en desistir de tu fe, cuando se te quiten un poco las ganas de adorar, cuando se te pierdan un poco las ganas de orar, recuerda que hay que seguir adelante porque nos espera un banquete al que solo vamos a entrar por gracia. Apocalipsis 19 y el versículo 9, termino con este versículo.
Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Hermano, enhorabuena, porque si te gustaban las bodas, te han invitado a la más importante. Y en esta no hay ni sobre que hay que dar dinero, ¿eh? No hay ni que pagar el menú para colaborar con los novios. En esta no tenemos que pagar porque Jesús ya pagó por nosotros. En esta somos invitados. Es gratuita y seremos servidos. Y debería asombrarte, porque ni merecías ser invitado, ni merecías que fuera gratuita, ni merecías ser servido. Hermano, le pido a Dios solo una cosa hoy. Podría ser tantas, pero solo una. Que cuando vayas hoy a tu casa, por favor, vuelve a meditar y a asombrarte en la gracia que has recibido de Dios. Vuelve a mirar la cruz y llorar. Vuelve a pensar en Jesús y llorar. Vuelve a celebrar la Santa Cena y llorar. Vuelve a comer del pan y beber de la copa y llorar. Como la primera Santa Cena que tomaste. Dijiste: wow, ahora sí voy a participar. Ahora la hacemos cada mes, ¿no? Pan, es una bebida pequeñita. Ya, venga, me sé el texto, tira, oro y vámonos. Que no nos pase eso. Que las cosas que pasan a nuestro alrededor, en nuestra vida, ministerio, iglesia, trabajo, que no nos dejen apartar la mirada de la cruz. ¿Quieres saber por qué seguimos adelante? Porque seguimos mirando a la cruz. La cruz es la motivación que tenemos. Predicar lo que pasó en esa cruz, lo que se alcanzó en esa cruz, y ver cómo por gracia otros siguen llegando y aceptando la invitación a las bodas. No dejes de mirar al Calvario. No dejes de recordar que lo que estás disfrutando hoy, este predicador pesado, es un regalo de Dios. Porque podías todavía estar muerto en tus delitos y pecados. Y estás aquí. No le estás haciendo un favor a nadie. Estás aquí porque te hicieron un favor a ti. Te hicieron el favor de salvarte cuando no lo merecías. Y a mí también. Que nunca nos olvidemos de eso. Oremos. Señor, te damos gracias porque hoy recordamos el favor tan grande que nos hiciste un día. Que estando perdidos, ciegos y muertos, nos diste vida en Cristo. Gracias por la cruz, por la salvación y por nuestro Señor Jesucristo, que en aquel madero con su sangre nos redimió y pagó por todas nuestras iniquidades. Gracias por esas bodas a las que iremos un día, de las que nos deleitaremos, donde seremos servidos, siendo los lisiados como Mefiboset, los hermanos traidores como los de José, pero alcanzados como todos por pura gracia, porque por gracia somos salvos. Señor, asómbranos cada día de tu gracia. Devuélvenos al primer amor y no dejes que las cosas que pasan alrededor nos apaguen eso. Que no miremos esas cosas. Todo está en tus manos. Que miremos a la cruz y sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.